Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la tercera sesión de la materia de la parte de tecnología en el área de la pedagogía. Pues vamos a recordar un poquito acerca del último tema de la sesión anterior, donde hablábamos acerca de las adaptaciones espaciotemporales. Primero que nada, pues vamos a ver que precisamente estos dos conceptos o elementos pues manejan lo que viene siendo el desarrollo de las habilidades de orientación y movilidad que produce o se produce en un proceso secuencial que tiene varias etapas. Primero que nada, pues es la parte de el tiempo y el espacio que se puede experimentar en intervalos o rangos cada vez mayores. El espacio se experimenta de cerca a lejos. El tiempo se experimenta desde el momento que presenta hasta el futuro distante. La percepción espacio-temporal es un modelo temporal capaz de moverse sin ataduras. Principalmente, pues es libre de la percepción lineal que avanza únicamente desde el pasado hacia el futuro. La orientación espacial y temporal se puede facilitar con estrategias como utilizar relojes y calendarios, explicar y comentar noticias de actualidad, trabajar aspectos más recientes como el lugar donde nos encontramos, hablar sobre aspectos relevantes del paciente, cosas como su pasado y hechos de su vida. Sabemos también que, pues, en la parte de la educación tenemos elementos muy importantes porque es una función donde el alumno, principalmente de nivel básico o nivel preescolar, pues tiende a desarrollar esa parte reflexiva, esa parte de elementos y orientaciones. Precisamente la orientación forma parte de las funciones cognitivas. Es un proceso mental que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea e interaccionar con él. Esta orientación está dividida en tres tipos: la orientación personal, la orientación espacial y temporal, y estas pueden verse afectadas durante los procesos. Obviamente estos procesos pues nos van a ayudar a lo que viene siendo la orientación dividida en tres tipos y orientación personal. La orientación espacial y temporal, esta puede verse afectada durante los procesos neurodegenerativos. La orientación es la capacidad de saber acercar de uno mismo en relación con el entorno, permitiendo que las personas se den cuenta de las cosas que pasan a su alrededor, en este momento permitiendo a la vez tener conciencia de nuestra propia persona y de nuestras situaciones en el espacio y en el tiempo, siendo esencial para la adaptación y la vida en general. La orientación personal es la capacidad de integrar la información de nuestra historia e identidad personal. La orientación temporal es la capacidad de manejar información de diferentes hechos o situaciones, siendo capaces de situarlas en un tiempo cronológico. Como podríamos nosotros mencionar, o se podría hacer la información relativa al día, hora, mes, año o incluso festividades y estaciones. La orientación espacial es la capacidad de manejar información relativa de dónde venimos y a dónde vamos, siendo capaces de saber situarnos en el lugar que estamos en un momento específico. La orientación personal y orientación espacial, así como la temporal, es muy importante para saber situarnos en un espacio y momento y obviamente a nosotros mismos o a los demás. Para poder saber eso, debemos de tener una buena orientación de nosotros mismos y de lo que nos rodea, y el espacio y el tiempo. Sabemos que esto pues se puede evaluar
porque pues también la orientación personal y orientación espacial, así como la temporal, se realiza mediante preguntas específicas durante las entrevistas previas a la exploración. La parte de la neuropsicología o bien durante la prueba de Screen, obviamente pues esta se realiza en la parte neuropsicológica en profundidad de las otras funciones cognitivas. Las preguntas que se pueden realizar para ver si existe alguna alteración en algunas de estas tres orientaciones pueden ser: para la orientación personal, pues vamos a mencionar cuál es tu nombre, cuántos años tienes, cuál es tu estado civil, tienes hijos. Estas son las cuestiones que podemos aplicar. Para la orientación temporal podemos preguntar: ¿qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué estación estamos? Para la orientación espacial podemos preguntar: ¿dónde vives? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿En qué planta estamos? ¿En qué ciudad estamos? ¿O hasta en qué país estamos? La orientación también puede deducirse del diálogo y obviamente de la observación de la persona a la que se está evaluando. La orientación personal y la orientación espacial y temporal se pueden rehabilitar mediante una estructura de un aspecto neuropsicológico o neuropsicólogo. Se aplica en ejercicios para trabajar las diferentes funciones cognitivas, para trabajar la orientación personal, y se aplicarán ejercicios enfocados a su vida personal. Para trabajar la orientación temporal, se usarán ejercicios que trabajan los días, los meses y los años. Sabemos entonces también que pues este tipo de estrategias pues se utilizan diversas herramientas, verificando también pues que obviamente hay situaciones o criterios de la parte del espacio, del tiempo y de las rutinas. Verificando aquí, bueno, pues ya habíamos mencionado que en la parte del espacio temporal, si nos basamos en el autor de Piaget, que fue más o menos en el año de 1959, donde él decía que el desarrollo de la percepción espacio-temporal es necesaria porque obviamente pues ya se tiene una asimilación de la percepción del cuerpo como eje de referencia y también del espacio de los demás objetos y personas. Obviamente esto nos va a llevar a una orientación colocando al niño en situación de acceso a la representación descentralizada. Dentro de estos elementos que nosotros estamos considerando, hay un aspecto muy importante que se involucra precisamente en el espacio temporal, que viene siendo pues el elemento primordial de el orden en el aula. Precisamente pues hablamos de esa parte tecnológica donde tiene que haber una estructura, una comunicación, así como de posibilidades de lo que viene manejando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El orden y el control en el aula son fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes y para crear un ambiente seguro y positivo. El orden se refiere a la limpieza de los espacios físicos, pero también a la organización de ideas, tareas y rutinas. Algunas razones por las que es importante mantener el orden en el aula, pues son maximizar el tiempo de aprendizaje, minimizar las distracciones, fomentar un ambiente seguro y positivo. Es parte fundamental de un buen ambiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mantener el orden en el aula se puede fijar límites claros de conducta, recompensar por comportamientos positivos, establecer relaciones positivas, enfocarse en el proceso de aprendizaje y no en el resultado final.
establecer normas de comportamiento, ser guía y ejemplo, y fomentar las actividades colaborativas. La organización del espacio del aula también es fundamental para poner en práctica diferentes métodos pedagógicos. La distribución del espacio debe responder a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Entendemos también que pues es un elemento muy importante porque incluso puede ser el aprovechar los espacios, los elementos, el control del entorno en el aula, perdón, y la presencia de la parte tecnológica. Mantener el aula y en esta parte el control y el orden, pues es una parte fundamental de un ambiente productivo tanto en el entorno presencial como en el entorno virtual. Los docentes se enfrentan diversos desafíos que obviamente pues van a tratar de implementar estrategias que aseguren un ambiente propicio para la enseñanza. Obviamente también vemos que hay situaciones de importancia y beneficios del orden en el aula. Entonces es minimizar las distracciones, permitiendo a los estudiantes centrarse en las actividades del aprendizaje, proporcionar una sensación de seguridad y previsibilidad, prevenir problemas de comportamiento mediante reglas claras y conscientes, desarrollar habilidades esenciales para el éxito académico y personal, asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar, permitir a los docentes abordar dificultades individuales. En este caso, pues el entorno presencial maneja diversidad de estudiantes porque hay diferentes necesidades de estilos de aprendizaje. Maneja el comportamiento disruptivo. Tiene falta de materiales y apoyo adicional. Sabemos que hay dificultad para mantener el control con muchos estudiantes y también existe la falta de comunicación efectiva con los padres. En el entorno virtual, pues hay que cuidar los problemas de acceso y conectividad, mantener a los estudiantes motivados. Falta la comunicación cara a cara, la dificultad para evaluar el progreso y la necesidad de formar nuevas herramientas tecnológicas. Dentro de esto, pues vamos a manejar incluso el uso del blog para la comunicación. Obviamente sabemos que pues en este caso se crea un blog de aula para publicar avisos y actividades. Se mantiene a los estudiantes y padres informados. Se publica diariamente o semanalmente las tareas y recordatorios que incluyen fotos y videos, así como pues la parte de la descripción donde utiliza mapas mentales para planificar proyectos y actividades. Ayuda a los estudiantes a visualizar la estructura de las actividades e implementa y crea mapas mentales de aplicación como pues estructura o para compartirlos con los estudiantes. En la parte de la rutina y reglas claras, pues vamos a entender que se establece y se practican rutinas diarias de reglas claras. ¿Por qué? Pues porque verificamos que la parte del comportamiento pues se implemente. Se repasan las rutinas y las reglas utilizando juegos y canciones. Sabemos también que pues en determinado nivel pues se manejan otras características totalmente diferentes que en algún momento pues nos van a ayudar a establecer normas, reglas, estructuras y pues situaciones que se van presentando. Sabemos entonces que, por ejemplo, hay autores como Márquez que en el año 2000 señala que el impacto de las TICs en la educación, pues desarrolla un elemento de gran importancia en el aprendizaje, en los medios de comunicación y obviamente pues esto se va dando a través de lo largo de la vida.
Hay herramientas tecnológicas que forman permanentemente competencias básicas que se estructura en el proceso del entorno de enseñanza-aprendizaje y que forma esa evaluación continua tanto de profesores como de alumnos. Sabemos también pues que dependiendo del grado vamos a encontrar elementos como elaborar el plan de proyecto del grupo de trabajo. De ahí vamos a verificar la organización del grupo y la utilización de los espacios virtuales. Fomentamos para que se utilicen los distintos recursos informáticos de los espacios. Se planifica y crea el espacio virtual colaborativo y también identificamos la parte de gestionar que pues es el uso de espacios virtuales, se evalúa y se mejora de forma continua estos espacios para poder implementar herramientas tecnológicas. Otro de los elementos muy importantes que se aplican dentro de estos aspectos de los que estamos viendo, pues precisamente es el uso de las aulas tecnológicas. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a ver que el uso de las aulas tecnológicas, pues es de suma importancia. La nueva era de la informática, pues tiende a tener características específicas. Obviamente sabemos que el uso de estas aulas tecnológicas mejora la experiencia de aprendizaje, facilita el acceso a la información y permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo. Sabemos que hay diferentes tipos de aprendizaje y precisamente en las aulas tecnológicas permiten que los estudiantes aprendan de manera más participativa e interactiva, fomentando el trabajo colaborativo. En las aulas tecnológicas permiten a los estudiantes y profesores acceder a una gran cantidad de información y recursos educativos en línea. Las aulas tecnológicas permiten a los estudiantes aprender desde cualquier lugar y a cualquier hora, adaptándose a sus ritmos y necesidades. Las aulas tecnológicas permiten adaptar los contenidos y métodos de enseñanza a las necesidades de cada estudiante. Las aulas tecnológicas permiten que los estudiantes desarrollen habilidades digitales y competencias claves en el manejo de herramientas tecnológicas. Vemos también que en las aulas tecnológicas proporciona a los docentes recursos para organizar, planificar y ejecutar, así como evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las aulas tecnológicas son accesibles para personas con discapacidad o situaciones que en algún caso pues les impida asistir a clases presenciales normales. Dentro de esta nueva era, pues verificamos que precisamente pues esta teoría constructivista nos lleva a analizar un poquito y a interpretar los elementos que cada uno de los autores quería decir. El aprendizaje significativo realmente se forma parte de este tipo de estructura, porque sabemos que hay una situación previa antes de la parte práctica. Verificamos también que pues se desarrolla la teoría de interiorización y asimilación para entender estos conceptos y formar sus propios criterios. Dentro de lo que son los elementos de los dispositivos, podemos identificar que tenemos pues la parte del monitor, la parte del teclado, el mouse, el procesador, la memoria RAM, la memoria ROM, por ejemplo, en este caso. Ahora, si nosotros identificamos que obviamente pues este tipo de situaciones van a ir desarrollándose, van a ir viendo qué necesidades tienen nuestros estudiantes y que pues nosotros vamos a hacer esa parte de enlace a través de la herramienta que nosotros pretendemos desarrollar.
En la unidad de almacenamiento, pues vamos a ver que precisamente, pues este tipo de aspectos trabaja desde una necesidad básica que se presenta en el aula y que obviamente a través del tiempo y a través del aspecto formativo nos vamos dando cuenta de que van cambiando la parte de la estructura. Por ejemplo, en este caso, pues si hay personas que identifican estas necesidades, pues se trabajará en estos aspectos. Ahora, ya que nosotros tenemos identificadas estas herramientas, pues nos vamos a poder, pues, anclar o podemos identificar precisamente cuáles son las características de estos elementos y posteriormente, pues lo que vamos a analizar es precisamente el desarrollo de metodologías. En este proceso, pues vamos a entender precisamente que la metodología es un enfoque donde se lleva una secuencia, un desarrollo, fases e incluso permite cambios en la finalidad de lo que se está manejando como proyecto. Ahora vemos que el desarrollo metodológico, pues es el proceso de definir, elaborar y sistematizar los métodos, técnicas y procedimientos que se deben seguir para producir conocimientos sobre un tema. Una metodología es una guía que establece la estrategia de seguir para alcanzar los objetivos. Entonces, pues analizando un poquito esta información, pues nos damos cuenta que una metodología es una guía que establece la estrategia a seguir para alcanzar los objetivos de un proyecto o investigación. Se utiliza al inicio para plantear el problema y planificar cómo resolverlo. Algunas características de una metodología pues son proporcionar una ruta para elevar el proyecto o incluso en este caso abordándolo. Se definen los alcances del proyecto, así como la parte de que se asignan los recursos, se gestiona el tiempo y los riesgos y obviamente pues mide esa parte del éxito. En el caso de las metodologías de desarrollo de software, se utilizan para estructurar, planificar y controlar el proceso que se establece y que obviamente pues se tiene que trabajar en equipo para organizar y generar softwares de esta alta calidad. Entonces entendemos que algunas metodologías precisamente pues planifican la parte de la estrategia y que pues se revisa, se actualiza esa parte metodológica que a través de las necesidades del mercado y de las nuevas tecnologías pues van sustituyendo algunos elementos muy importantes. Dentro de esta parte de las herramientas o metodologías para mejorar la práctica, pues podemos mencionar que hay reuniones cortas para resolver situaciones, que también pues hay esa parte de prioridad a las tareas que se tienen que realizar. Hay un ciclo de lanzamiento que pues también tenemos que respetar en esa parte y se formula un código de seguridad. Estos elementos pues ellos los van a llevar a cabo en alguna empresa, en alguna institución o incluso pues aprenden de esas herramientas. Entonces, pues entendemos también que la parte de la metodología, pues tiene varios aspectos que queremos mencionar, como son, pues la parte de los requisitos, la parte del diseño, la parte de la implementación y tenemos la parte de la verificación y del mantenimiento. Entendemos que pues cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes, que también pues por tal motivo el correo pues llega a ser muy útil para poder mandar la información necesaria, así como para poder establecer
qué es lo que está pasando con los signos de pregunta en este caso y de las interrogantes que se manejan dentro de la universidad. Entonces, pues ya que nosotros verificamos estos aspectos, ahora vamos a esa parte de la metodología ágil, donde precisamente pues entendemos cómo va a ir evolucionando y que obviamente pues estamos manejando la parte de la evolución, la parte del monitoreo, la estructura y pues la necesidad que se tiene para seguir investigando. Entonces, pues analizamos un poquito este contexto y vemos el mapeo hasta llegar a la evaluación y el monitoreo en general. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del ordenador como herramienta de trabajo para el alumno, pues precisamente la parte de la tecnología, pues se basa en los ordenadores, en las necesidades y capacidades que desarrolla el estudiante y que para el profesor pues maneja esa parte de la perspectiva del artículo que explora las ventajas, pero también acerca de beneficios que se utilizan en el trabajo cooperativo. Entonces entendemos que el ordenador, pues precisamente es una herramienta fundamental en el aula que puede ayudar a los estudiantes de muchas maneras y que obviamente una de ellas es que los estudiantes pueden aprender a usar el software y navegar por Internet, que es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad. Los ordenadores pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para el mercado laboral, como el pensamiento crítico y en este caso, el descubrimiento de experimental. Verificamos también que los ordenadores pueden estimar la búsqueda de soluciones a problemas, lo que permite que los estudiantes desplieguen sus recursos cognitivos, que aumenta la parte de que las nuevas tecnologías pueden ser motivadoras para los estudiantes. Los ordenadores pueden ayudar a crear ambientes de aprendizaje más interactivos. Los ordenadores pueden ayudar a que se organicen mejor las actividades. Las herramientas digitales pueden adaptarse a diferentes metodologías pedagógicas. En este caso, pues permite el aprendizaje tanto de forma individual, colaborativa y en cooperación. Los profesores también pueden utilizar las bases de datos para almacenar la información y materiales de clase, así como para poder recuperar cuando así se necesite. Entonces entendemos que precisamente este tipo de tecnología pues está basada en los requisitos o estándares de elementos donde más hace falta esa parte de la organización y de la estructura. Así como hay cambios en el mundo prácticamente en la actualidad, donde se ve precisamente la continuidad de las necesidades académico-profesionales. En esta parte, la tecnología pues introduce al estudiante y al profesor en un ambiente agradable, de experiencia, donde se va manejando un planteamiento, un análisis, un diseño, la parte de la programación, de las pruebas, hasta llegar al proyecto que se va a acreditar y que se va a echar en marcha. Ahora, dentro de las metodologías del desarrollo del software, pues vamos a encontrar muchos elementos, principalmente en la parte de la estructura, porque es una de las partes donde se trabaja más esos aspectos. Dentro de lo que nosotros podemos comentar, pues precisamente pues es ese enfoque donde nosotros identificamos qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades y cuáles son los aspectos que en algún momento pues se tienen que estandarizar o se tienen que estructurar. Sabemos que en las últimas décadas del siglo XX pues
así se asiste precisamente al conjunto de transformaciones económico-sociales y así como culturales, cuya vertiginosidad y complejidad no admiten precedentes de nuestro país y no se encuentran ajenos a este tipo de situaciones. Dentro de los primeros esfuerzos por autorizar en parte el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede encontrar en el uso de las máquinas de enseñanza y obviamente pues al profesor que en un curso introductorio masivo de la parte de la psicología puede fomentar esa parte educativa en la universidad. Y sabemos que pues así se empiezan como muchos proyectos, muchos elementos y se va reestructurando según las necesidades de nuestra propia gente. Ahora, sabemos entonces que el autor Simón Ramo en 1957 pues maneja esa parte de un ingeniero eléctrico y en la parte exitosa industrial publicó un plan visionario que describía el papel de la computadora en la educación. Por medio de estas máquinas se automatizaba la enseñanza y también la administración de las mismas. Para la mitad de la década de los 60 ya se había establecido fundamentalmente en el mundo empresarial el control administrativo que muchos de los procesos han negociado y utilizado computadoras y a su vez, pues en este caso se había emigrado a escuelas controladas con computadoras, como es el caso de una universidad muy importante basada precisamente en una necesidad instruccional. Entonces, pues identificamos también que el ordenador como herramienta de trabajo para el docente es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a la hora que el docente pues dé a conocer la información, tiene que verificar que la información sea válida, sea clara y pues se esté implementando una estructura correcta. Primero que nada, pues se estructura las TICs y que es en la parte de la dinámica donde se lleva a cabo. Precisamente la informática cuenta con cuatro condiciones fundamentales. Primero que nada, pues es la parte flexible, donde también podemos hacer el uso del programa del manejo de una necesidad. Verificamos la interactividad, la parte de la conectividad y también pues vemos que esta parte de la metodología pues ya trae un poquito de historia a través del tiempo. Si nosotros analizamos bien, pues vamos a darnos cuenta que ahí hay una estructura precisamente de la parte de las metodologías. Obviamente, pues esto es para poder conocer un poquito más acerca de la metodología que se está implementando para este Santo Tomás, en este caso, que maneja la parte metodológica, o también algún otro autor que desarrolla la parte de la administración pública. Hay un sistema que se maneja precisamente en el proceso de un ejemplo cuando dos aviones intentan aterrizar. En la parte de la metodología ya de una estructura más basada precisamente en una necesidad, pues encontramos que pues se tiene que manejar de una forma consciente, de una forma estructurada y que obviamente pues esto nos va a venir a ayudar al desarrollo o proceso de la enseñanza-aprendizaje. En este caso, pues vamos a ver un tema muy importante, muy bonito, pues que tiene que ver precisamente con la estructura o también con el uso de la informática en la educación especial. Ahora, si nosotros analizamos el uso de la informática en la educación especial, pues precisamente vamos a entender que en la actualidad pues se tienen necesidades diferentes, se tiene esa parte de la estructura y se define también como un medio de comunicación a través de el tiempo, de la parte de las finanzas, de la educación y de la salud. Sabemos entonces que el conjunto de innovaciones tecnológicas
pues fundamenta esa parte de herramienta y funcionamiento de la sociedad. Sabemos y entendemos que pues a veces con la cantidad que nosotros llevamos pues, no se puede hacer una gran despensa porque quisiéramos hacerla de parte general en la estructura de un proceso y que obviamente pues esto nos va a llevar a un conjunto de innovaciones tecnológicas. Entonces, pues algunos de estos temas o de algunos elementos que en algún caso pues estamos manejando, precisamente pues es la parte de la estructura, es la parte de qué es lo que nosotros estamos viendo, estamos analizando y estamos pues trabajando, porque al final pues lo que nosotros pretendemos es precisamente esa situación para tener una parte de complejidad bien estructurada, bien definida y que obviamente pues esto va a llevar a enriquecer o a deteriorar la parte del esfuerzo de lo que viene siendo una educación especial. Ahora, el uso de la tecnología en la educación especial ha sido en aumento, siendo cada vez más utilizado para facilitar el alumnado, obviamente, pues el aprendizaje. Entonces, entendemos que precisamente, pues se utiliza para facilitar al alumno el aprendizaje, ya no solo mediante herramientas para el profesorado, sino también como recurso. Entonces, comentando que precisamente el uso de la tecnología en la educación especial, pues ha ido en aumento, siendo cada vez más utilizado para facilitar al alumnado el aprendizaje, ya no solo mediante herramienta para el profesorado, sino también con recursos que ayudan a los estudiantes a comprender, entender o expresarse mejor. Entonces, pues nosotros entendemos y validamos que precisamente en el momento de la niñez, pues nosotros somos capaces de detectar si existe alguna situación diferente, compleja y que obviamente pues se va a brindar el apoyo de la parte motivadora, permite precisamente esa parte de interactuar y de llevar a cabo pues un recurso tecnológico. Entonces, desde lo que es el mundo educativo, las TICs se han convertido en un medio más para el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en aulas ordinarias como especiales o en la educación en línea. Gracias a los grandes avances de la tecnología, la educación especial dispone de herramientas que se adoptan o se adaptan en este caso a lo que viene siendo las necesidades de los diferentes eh, alumnos, contando con medios para agrandar la letra, permitir y utilizar una tablet a una persona con discapacidad visual y que obviamente pues nos ayuda mucho en la parte de la tecnología en la educación especial. Puede ser un gran aliado para estimular a los alumnos. El uso de la tecnología en la educación especial, pues ha sido en aumento y obviamente pues esto es cada vez más utilizado para facilitar al alumnado el aprendizaje, ya no solo mediante herramientas para el profesorado, sino también como recursos que ayudan a los estudiantes a comprender, extender precisamente o expresarse mejor. Las TICs aportan varios beneficios, entre los que destacan la motivación por su uso, el gran número de programas y apps disponibles para crear contenidos educativos y adaptados, así como la disponibilidad de apps pensadas en discapacidades concretas. Una mayor evaluación activa y continua es el entorno o el fenómeno autoaprendizaje y la autonomía, donde elimina pues precisamente
todo tipo de barreras. Ahora bien, las tecnologías que están presentes en nuestra sociedad son un instrumento muy útil en el desarrollo personal de los individuos con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad, que hay un puesto para o un proceso que facilita el aprendizaje, disminuyendo las barreras que pueden entonces encontrar, fomentando así la autonomía. En la parte de lo que viene siendo la aplicación de este tipo de herramientas, pues vemos que aunque no es imprescindible su utilización en la parte de educación, es importante en las TICs, en la educación especial y desde el aumento y mejorar la parte de la adaptación de la estrategia de enseñanza. Permite que el aprendizaje de todos los alumnos pues sea muy concreta, tenga diversos aspectos y que sea de gran potencial y adaptabilidad. Obviamente, pues este ejemplo usa la parte de la tecnología. Mencionamos que hay un ejemplo de gran variedad de programas y recursos tecnológicos que se pueden utilizar con los en la parte del alumnado y que se recoge precisamente como un apoyo. Ahora, dentro de las ventajas pedagógicas de las TICs podemos encontrar que para los niños con discapacidad motriz hay disponibles teclados adaptados para personas con discapacidades físicas, visuales o cognitivas que les facilita la búsqueda de la información. Tenemos también que pensando para la discapacidad auditiva, existen programas que ayudan a que los videos pues estén más disponibles en la red, que se trabaje con los iconos y representación de sonidos. Incluso la parte de la tecnología proporciona los implantes cocleares y otros recursos de escucha, así como los programas, páginas o en este caso páginas web como podemos mencionar Globus 3 o Proyecto Fresa, entre otros. Entonces, estamos enfocados en esta parte de la discapacidad, que una de estas sería la visual, que ha diseñado bastones eléctricos programados en las lecturas de las plantillas, teclados que obviamente pues en este caso utilicen la forma de braille y las actividades de autocuentos disponibles en las redes, creando obviamente pues un entorno de alegría para ellos. Sobre los trastornos del desarrollo se utilizan los sistemas que van aumentando y la parte alternativa y desarrolla la comunicación. Señala precisamente que el recurso disponible pues tiene que contar con una parte pictograma, con lo que se propone precisamente diseñar juegos o tableros con una recopilación de información, aplicación y pensada en los niños. Además, pues entendemos que hay algunos elementos que permiten el diseño de actividades y otras partes también que nos sirven para hacer las presentaciones o creaciones de contenidos diversos. Entonces, entendemos que la tecnología pues facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje porque permite la adaptación y al alumnado para disminuir la cantidad que puede encontrar en el aula y en la casa. Entonces, esto no requiere decir que se trata de abusar de la parte tecnológica, pues se tiene como compaginar, obviamente, pues el uso con otros y con otros aspectos del elemento, porque al final pues entendemos que la situación de las TICs ha ido evolucionando,
que hay herramientas que han ido surgiendo y que obviamente pues esto nos va a llevar a un ambiente adecuado. Entonces, pues entendemos que precisamente hay ventajas del área pedagógica que tienen que ver con esa estructura de lo que viene siendo, pues, un tema a desarrollar. Ahora entendemos que hay como esa práctica tecnológica que nos ayuda precisamente pues a fundar estos elementos que permite que el maestro tenga un control, que sea una parte de facilitador, que estimule la parte del aprendizaje y que obviamente ofrece condiciones adecuadas para el aprendizaje corporativo. Se utilizan múltiples medios donde se puede presentar información, así como el alumno debe de tener un aprendizaje más atractivo. Entendemos más la parte concentrada en los intereses del alumno, porque al final, a determinada edad, ya es capaz de poder entender y también de poder valorar cuáles son los aspectos y herramientas que van a fomentar este tipo de situaciones. Entendemos entonces que uno de los aspectos que se tiene que trabajar mucho en el aula, pues es precisamente ese aspecto discapacidad visual de la discapacidad visual, porque pues entendemos primero que nada, pues que entonces tenemos elementos primordiales que vamos nosotros a mencionar, porque la discapacidad visual es un aspecto que tenemos que cuidar muy bien. Si el alumno no ve, no tiene bien esa visión estratégica, pues obviamente no va a aprender de la misma manera. Nosotros vamos a entender que si no se tiene este tipo de elemento desarrollado, pues al final el alumno va a ser afectado, que obviamente pues esto tenemos que hacer una gran observación, un gran análisis, porque pues la principal dificultad que se enfrentan los niños es precisamente las desventajas que tienen en ver las cosas de los demás. Es claro que una necesidad pues es satisfecha, pero tenemos que trabajarlo en conjunto para que sea un aspecto de claridad. Dentro de los elementos que nosotros como en la parte de educación o la parte pedagógica tenemos que aprender a trabajar, precisamente es uno de los retos en los que nosotros nos vamos a enfrentar, es la discapacidad visual. Precisamente este tipo de alumnos pues tiende a tener muchas desventajas frente a sus compañeros, tiene dificultades con los logros del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al final también tenemos que enseñarle ese proceso de simbolización. Sabemos que las necesidades, pues que tenemos que ir cubriendo, pues no son fáciles y que al final, pues tenemos que ser pacientes, tenemos que ser empáticos y principalmente, pues tener ese aspecto de poder brindar el apoyo. Entonces, pues entendemos que la discapacidad visual se define con la base en la parte de la agudeza visual. Esto quiere decir que en el campo visual se habla de una discapacidad porque el ojo obviamente no es capaz de percibir lo que se observa. Entonces, entendemos que precisamente la discapacidad visual pues tiende a tener como muchas herramientas de las cuales nosotros tenemos que ir aprendiendo a trabajar. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que identificar esta situación y obviamente pues dar ese entorno y dar la parte de la información para poder brindar ese apoyo a nuestro alumno cuando principalmente se están desarrollando
eh, los aspectos que estamos nosotros identificando, pues se tiene que canalizar a una atención más especializada. Sabemos entonces que en la condición de ser una parte responsable, pues la discapacidad de la visión o de las funciones del sistema visual, pues se manejan cada vez con mayor cantidad de personas que se involucran en estos elementos. Ahora, dentro de estos aspectos, pues se considera una discapacidad visual al grado de valorar en un centro especializado, porque según la Organización Mundial de la Salud, la experiencia individual de la discapacidad visual varía dependiendo de muchos factores diferentes. En ello, pues influye, con ejemplo, la parte de la disponibilidad de intervención o de prevención y tratamiento. El acceso a la rehabilitación de la visión, pues está marcado, está incluido con los productos de apoyo como gafas y bastones. En este caso, pues la persona tiene los problemas debido a la inexacción. Y en este caso, la parte de que no tiene una parte de accesibilidad que tiene también, por ejemplo, si nosotros observamos uno de los grandes requisitos que van a solicitar en el ámbito de educación, pues son precisamente los señalamientos, los lugares de más control o incluso en el caso de un temblor, pues en las zonas más importantes para colocarse. Dentro de la discapacidad visual, pues que es una herramienta fundamental y considero yo que precisamente por eso surgen las situaciones de establecer escuelas donde se tengan un poco más de flexibilidad, porque al final, pues un niño con déficit visual intenta trabajar y permite el desarrollo de una manera más óptima. Sin embargo, si no identificamos y si no manejamos estos elementos, pues entonces surge precisamente la necesidad de hacer una intervención. La escuela regular permite un desarrollo cognitivo, afectivo y social, pero si nosotros entendemos que hay una discapacidad visual, pues va a tener una experiencia desagradable temprana. ¿Por qué? Pues porque al final es una situación que todos los estudiantes en algún momento escuchamos que se iban a la mejor a desarrollar estos aspectos y que obviamente pues el docente es el encargado de verificar este sistema donde los padres, pedagogos y los propios niños tienen una meta a lograr y obviamente pues estamos inmersos en este tipo de situaciones. En los trastornos de aprendizaje, pues vamos a encontrar cada vez más elementos, más aspectos que nos digan que ahí existe esa parte de información. Precisamente, pues uno de estos es la dificultad para leer, cuando realmente después de conocer las letras, de conocer los números, de identificar este tipo de situaciones, vamos a tratar de identificar la parte del trastorno del aprendizaje que existe la dislexia, el TDAH, la disgrafia, la discalculia, el autismo, el aprendizaje y que obviamente pues esto tiene que ver con un desarrollo óptimo de un niño o de un estudiante y que obviamente preciso, si no hay este compromiso pues entonces no vamos a poder validar que pues otra persona se la lleve bien por estas características y que al final pues entendemos que es una discapacidad y que pues también nos puede ayudar. Entonces entendemos que los trastornos principalmente por déficit de atención, dificultad para el hablar y que obviamente son herramientas que tenemos que ir desarrollando poco a poco. En este tipo de discapacidades pues entendemos a la parte objetiva de lo que vienen siendo los trastornos. Ahora, uno de los aspectos que vamos a trabajar el día de hoy, pues es precisamente la discapacidad auditiva.
Ya hablamos un poco acerca de lo que viene siendo la discapacidad, en este caso, pues que tiene que ver con los elementos primordiales de una discapacidad visual, pero ahora vamos a hablar de una discapacidad auditiva. En este caso, pues se llega al grado de sordera. Entendemos que pues la sordera puede ser el resultado de daños en el oído interno o los nervios y pueden ser ocasionados por un defecto congénito y lesiones o por enfermedades, ciertos medicamentos, la exposición a sonidos fuertes y obviamente pues también a desgastarse de algunos aspectos. Entendemos que pues la pérdida de audición puede tener causas que no se deben de manejar nada más como una enfermedad subyacente, sino tener el exceso de esta parte del oído y de la exposición a los ruidos fuertes. Durante mucho tiempo, pues la edad tiene un objetivo que se está manejando y que obviamente pues sabemos que hay aspectos como signos, síntomas, tratamiento de cada uno de estos elementos y que obviamente pues nos van a ayudar a establecer aspectos pues muy importantes en el ámbito de lo que viene siendo la parte educativa. Entonces, entendemos que escuchar es uno de los 5 sentidos que tenemos. Sin embargo, muchas personas nacen y o adquieren una responsabilidad más. Ahora sabemos que pues la discapacidad auditiva maneja también que hay porcentajes aceptables de las estrategias que se tratan de implementar. En este caso, pues podemos ver que la discapacidad auditiva, pues la podemos entender como la falta de disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se espera en este caso el que se aproveche porque en algunos casos pues carece de características físicas o de la parte de evidencia. Son causas y pueden ser congénitas, puede ser hereditaria o genética, siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere por problemas de partos anormales, causa fetal o materna, por otitis y media y meningitis bacteriana que produce un deterioro paulatino de la audición o por los ruidos de la alta intensidad. Sabemos entonces que quien vive con esta condición enfrenta graves problemas para desenvolverse en la sociedad porque es difícil detectar una fuente sonora, identificar un sonido, seguir una conversación y sobre todo comprender que la discapacidad auditiva tiene efectos importantes en las etapas tempranas de la vida de una niña o un niño, porque afecta su pensamiento, habla, lenguaje y conducta, desarrollo social y emocional, así como un desempeño escolar y laboral. Por ello es importante que como sociedad estemos atentos para detener estas etapas tempranas de la vida de un menor, si escucha o no, porque de lo contrario no podrá desarrollar un lenguaje que le permita comunicarse con quienes lo rodean. Pero, ¿por qué es importante adquirir un lenguaje? Pues porque nos ayuda a conceptualizar el mundo, entenderlo y explicarlo, y porque a través de él adquirimos conocimientos e información de todo lo que nos rodea. Entonces, entendemos que precisamente esta parte de lo que viene siendo la discapacidad auditiva, pues
tiene que ver con la parte tecnológica, porque sabemos que si se detecta alguna situación o deficiencia auditiva, pues precisamente se va a utilizar un aparato que va a ayudar a poder escuchar, a poder identificar algunos sonidos o que incluso pues nos ayude a identificar pues esos elementos importantes de comunicación. Sabemos que el acceso a la información de manera visual y de manera auditiva pues son muy importantes porque precisamente es un servicio de interpretación de signos y videollamadas, entre otras cuestiones. Cada vez existe más la aplicación que ha sido desarrollada para facilitar la vida de las personas sordas o con pérdida auditiva. Una de esas aplicaciones puede ayudar también y que obviamente es un software español que traduce la lengua y de signos a voz, que maneja mucho en esta parte en las manos y los dedos, así como un sonido que emitimos con la voz y que el lenguaje no siempre es escrito o visualizado en alguna pantalla. Entonces, pues entendemos que más del 5% de la población mundial, pues precisamente padece de una pérdida de audición y sabemos también que requiere una parte de rehabilitación y que obviamente se estima que para el 2050 esa cifra puede superar los 700 millones y que obviamente pues de personas. La pérdida de audición discapacitante se refiere a una pérdida superior a 35, que obviamente en este caso pues sabemos que se empieza a deteriorar cuando pues la persona tiende a tener características específicas. Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o mejor que en 20 decibeles. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda y puede afectar a uno o a ambos oídos y obviamente pues entrañar las dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes. Las personas pues manejan esta parte de pérdida de la audición entre leve y grave, por lo que generalmente se comunican mediante la palabra y pueden ser como la ayuda de, de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos, así como los subtítulos. Las personas sordas suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que significa que oyen muy poco o nada. A menudo se comunican mediante la lengua de opinión y que obviamente pues esto nos va a llevar a tener pues algunos factores que indican cómo vamos a poder trabajar o determinar este periodo crítico. Precisamente en el periodo prenatal se manejan factores genéticos que entre ellos los provocan como una pérdida de audición hereditaria y no hereditaria. También puede ser que haya sido por una infección intrauterina como rubiola y la infección por citomegalovirus. Ahora, vemos que el periodo perinatal, pues es precisamente donde puede surgir esa parte de falta de oxígeno y en el momento del parto y puede ocasionar este tipo de consecuencias. También sabemos que el hiperbilirrubinemia que maneja, pues es bajo de peso y maneja modalidades perinatales y de tratamiento. En la parte de la infancia y de la adolescencia, la otitis crónica, pues se maneja precisamente por
la presencia de líquido en el oído y que obviamente pues esto lleva a otras infecciones. Identificando pues en la edad adulta y edad avanzada hay enfermedades crónicas como el tabaquismo, otros otosclerosis, degeneración neurosensorial relacionada con la salud, pérdida de audición sensorial y repentina. Los factores a lo largo de la vida pues pueden ser tapones de cerumen, puede ser traumatismo en el oído o la cabeza, ruidos o sonidos fuertes, medicamentos ototóxicos, productos químicos y obviamente pues manejar esa parte de infecciones virales y otras infecciones del oído. Las consecuencias de la pérdida de la audición, pues no se tratan. La pérdida de audición afecta a muchos aspectos de la vida de las personas, principalmente la parte de la comunicación y el habla, la parte de la cognición, el aislamiento social, la sociedad y estigma y la consecuencia en la sociedad y en la parte económica. Años perdidos por discapacidad y años de vida ajustados en función de la discapacidad. En la parte de educación y del empleo en los países en desarrollo, los niños con pérdida de audición y sordera para vez, en este caso son escolarizados y asimismo entre los adultos con pérdida de audición, la tasa de desempeño es mucho más alta precisamente porque entre los que se tiene este tipo de porcentajes se puede manejar y generar una fuerza de trabajo de una categoría diferente. La OMS calcula que los casos desatendidos de la pérdida de audición presentan un costo mundial anual de 980 millones de dólares. Dicha cifra incluye los costos del rector sanitario, incluyendo el costo de dispositivos de ayuda de audición, los costos del apoyo educativo, la pérdida de productividad y los costos sociales. Más del 57% de esos costos se producen en países de ingresos bajos y medianos. En este caso, pues la prevención nos conduce a una pérdida de la audición porque puede evitarse mediante algunas estrategias de salud pública, de intervención clínica que se realizan a lo largo del curso de la vida. Es fundamental prevenir la pérdida de audición y que a lo largo del curso de la vida, desde periodos prenatales y perinatales, pues se maneja hasta edad avanzada, que los niños casi con un 60% llegan con la pérdida de audición y se debe a causas inevitables que pueden prevenirse aplicando medidas de salud pública. Del mismo modo, las causas más comunes de pérdida de audición pues se manejan en los adultos como una parte de exposición. Podemos identificar que precisamente aquí hay como esa parte de necesidad de estabilización entre los docentes y la familia, porque existe la comunicación y el lenguaje, la parte matemática, la parte de competencias digitales, conocimientos del medio, etcétera. Entonces, analizando estas competencias para la vida, podemos entender que precisamente la parte de la discapacidad, pues es de suma importancia porque a través de esto, pues vamos a analizar que un niño no se puede desarrollar de forma óptima si tiene este tipo de situaciones. Discapacidad motora o sensorial. Si nosotros identificamos precisamente pues la discapacidad motora y la discapacidad sensorial, son dos tipos de discapacidades que se diferencian entre la parte del cuerpo afectada y en las limitaciones que causa.
La discapacidad motora se produce cuando hay una alteración en el funcionamiento del sistema neuromuscular, lo que afecta la capacidad de movimiento y la postura. Puede ser causada por un mal funcionamiento del sistema nervioso, muscular u óseo articulatorio. La discapacidad sensorial se produce cuando hay una deficiencia en uno o más de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto o tacto. Las discapacidades sensoriales más conocidas por la vida, o en este caso, pues son la visual y la auditiva. La discapacidad motriz es la más frecuente en México, en particular en las poblaciones productivas y económicamente activas. La discapacidad sensorial es más común en los niños y en adultos mayores. Entendemos entonces que la clasificación más usual la dividen en tres grandes áreas: la parte motora, cuando el órgano afectado es el aparato locomotor; la parte psíquica, cuando es afectado y se da en la casualidad intelectual y sensorial, y con las limitaciones que afectan algunos de los cinco sentidos. Entonces, pues entendemos que dentro de este tipo de la parte tecnológica, si identificamos una discapacidad motora o sensorial, pues primero identificamos la necesidad, vemos cuáles son las situaciones que se pueden trabajar e implementamos ese tipo de herramientas para poder dar un apoyo a pues estas necesidades. Ahora, cada persona posee capacidades diferentes, sean psicológicas, físicas o emocionales, que nos hacen llevar vidas distintas y únicas. Sin embargo, en algunos casos puede que algunas de sus capacidades no se hayan desarrollado o que se hayan perdido, y en estos casos hablamos de discapacidad. Así, la discapacidad sería aquella condición por la que una persona tiene dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes. Obviamente sabemos que el resto de los individuos de su misma edad y sin esa discapacidad no les resultan complicadas. Además de la pérdida o limitación de la capacidad, sabemos que el contexto físico, social y cultural en la que la persona vive hace que la experiencia de la discapacidad sea única para cada individuo, por lo que los intentos para su clasificación pues son difíciles. La clasificación más usual la divide en tres grandes áreas: la motora, cuando el órgano afectado es el aparato locomotor; la psíquica, cuando la afectación se da en las cualidades intelectuales; y sensoriales, cuando las limitaciones afectas, en este caso, a alguno de los cinco sentidos. Aunque existen discapacidades ligadas a unos síntomas o manifestaciones bien definidos, también existen las denominadas genéricamente como invisibles, es decir, que no son apreciables a simple vista. Suelen ocurrir con algunas discapacidades intelectuales, y así, por ejemplo, es habitual que cuando se habla en televisión de personas con discapacidad intelectual, y debido a que en muchos casos la discapacidad intelectual no es apreciable físicamente, pues se muestran imágenes de personas con otras discapacidades o únicamente con síndrome de Down. Con ello, lo único que se consigue es no dar visibilidad al colectivo, y que la sociedad en muchos casos desconozca la realidad de ciertas discapacidades. Por lo tanto, las personas con discapacidad física o motora
presentan una alteración en su aparato, los sistemas nerviosos musculares. Obviamente el primero es el aparato locomotor, debido a un mal funcionamiento de los sistemas nerviosos musculares y óseos articulares. Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Pueden ser transitorias, por ejemplo, debido a inmovilizaciones por traumatismos, o permanentes, como la producida por procesos infecciosos como la poliomielitis, por malformaciones neurológicas o accidentes. Entendemos entonces que la discapacidad sensorial pues precisamente se presenta en las personas que son afectadas de uno o varios sentidos. Presenta una disminución importante del volumen de información que recoge el ambiente que los rodea, atendiendo al sentido afectado que se clasifica. Entendemos como discapacidad visual cuando hace referencia a la pérdida o disminución de la visión, englobando toda la etiología y grados de severidad. Para entender la realidad, que en este caso pues se maneja como una discapacidad, se obtiene precisamente el 80% de la información del mundo exterior. La discapacidad auditiva pues se refiere como la pérdida o anomalía funcional de un sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una dificultad para oír, lo que implica también dificultades en el acceso al lenguaje y el habla, por lo que cualquier trastorno en la percepción auditiva a cierta edad o edad temprana afecta al desarrollo lingüístico, porque pues es la parte comunicativa, y a los procesos cognitivos. Para considerarse una discapacidad auditiva, la deficiencia debe afectar a ambos oídos. Entonces, pues entendemos también que existe la discapacidad intelectual, que implica una serie de limitaciones significativas en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria, comprender el entorno, a interactuar con los mismos elementos. Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades con las habilidades cognitivas, es decir, todas aquellas relacionadas con el procesamiento de la información, atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión y establecimiento de analogías. Entendemos también como discapacidad psíquica cuando se habla de que presenta alteraciones de forma previsible, permanentes e intensas en la conducta adaptativa o de relación. Generalmente están derivadas de trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastorno de personalidad, y uno de los mayores problemas asociados para lograr la integración social, pues es el colectivo de esta parte de elementos. Entonces, pues entendemos que hay varios tipos de discapacidades, y que obviamente pues nosotros tenemos que entender que cada uno de estos elementos pues es importante para cualquier tipo de desarrollo óptimo. Entendemos que pues cada uno de nosotros maneja una habilidad, y que obviamente también, de acuerdo a lo que vamos razonando, pues no todos desarrollamos las habilidades del mismo porcentaje o en la misma forma. La discapacidad pues afecta principalmente pues en el desarrollo de la persona o del individuo, y la parte de la tecnología se implementa por la necesidad que se tiene pues de implementar alguna herramienta tecnológica para ir desarrollando o subsanar esa necesidad. Pues entonces, con este tema damos por terminada esta tercera sesión. Nos vemos la siguiente, que sería la cuarta y última,
para cerrar precisamente esta materia. Pues quedamos al pendiente y pues cualquier situación podemos retomar las lecturas o incluso volver a escuchar la información. Hasta luego y muchas gracias.